porque te sientes obligado, merece que entregues toda tu adoración, tu mejor alabanza a Él. Y Él es tan bueno y creo que a veces cuando estamos alabando, a veces somos como un poco de no entender lo que le estamos cantando. Entonces creo que Dios ha traído esta mañana como mucho entendimiento, ¿no? En esto, que Él es digno de que nosotros entreguemos todo por Él, que demos la mejor fragancia, la mejor canción, la vida entera. Entonces gracias Dios, gracias por eso y gracias chicos por esto también, porque Dios los usa aquí un montón. Y como saben, hoy seguimos con el mes de Cru. Ya la semana pasada creo que algunos pudieron estar, que estuvo por aquí Sammy, no sé si alguien estuvo súper esa semana. Y ahora vamos a seguir compartiendo, si gustan. Antes de sentarse, nada más saludar a alguien que no conozcan, o que sí conozcan, pero que no lo han saludado igual, no sean así. Y pues normalmente, si alguien no sabe muy bien, lo que es Cru, pues Cru es el grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Dónde están? Nadie reacciona. Bueno, es el grupo de jóvenes de la iglesia. Agustín dijo así. Es el grupo hay Cru desde los 12 años a los 17, que es para los adolescentes, y hay otro de los 18 hasta los 29, y nos juntamos cada semana, ¿no? Para como conocer más a Dios y convivir. Entonces, este mes los pastores nos autorizaron al staff de Cru compartir, y por eso es que estamos muy contentos de esto. Y justo creo que Dios ha hecho cosas bien bonitas en el grupo en estos últimos meses, digo desde siempre, pero en estos últimos meses también estuvimos planeando nuestro primer congreso. Dios estuvo ahí, estuvo increíble. Dios se movió, no fue nada que hiciéramos, porque en realidad el staff que éramos para las personas que vino no concuerda mucho, entonces estuvo súper padre todo lo que Dios hizo. Éramos bien poquitos de staff comparados a los que a veces yo he visto en congresos que son de staff, ¿no? Entonces Dios lo hizo y estamos muy agradecidos por eso. Y antes de empezar con el mensaje, voy a orar para que sea Dios hablándonos a todos, ¿no? Esta mañana, si gustan acompañarme a orar. Gracias, Señor, por esta mañana que nos dejaste llegar aquí con bien. Gracias por estar con nosotros, Dios. Gracias porque sabemos que tú desde el momento en que nos levantamos estás con nosotros, Señor. Haznos conscientes de eso, conscientes de tu presencia, conscientes de que quieres decirnos algo bien específico a cada uno, Señor. Si hay algo que quieres decir específicamente a mi corazón, te pido que me lo digas, Señor, y que cada uno de nosotros podamos decirte esto, Señor. Dime eso que es tan importante que yo sepa, Señor. Dilo a mi corazón lo que quieres que yo entienda y que tu Espíritu Santo esté hablando. Y gracias, Dios, porque eres tú el que va a hablarnos. No es nada de nuestra inteligencia humana, no es nada de lo que podamos llegar a hacer en nuestras fuerzas. Eres tú, Señor, dando palabra a través de nosotros. Gracias, Señor, por tu mensaje y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que igual a veces lo hablamos en Cru seguido. Creo que yo lo hablo mucho, a lo mejor algunos van a decir otra vez, Salva, pero me encanta este tema, y de título se llama La Mesa de los Secretos, ¿ok? Y este es un tema que se trata de, suena como misterioso, pero no es tan misterioso como creen. Es algo que vamos a ir hablándolo en este rato. Y para entrar un poquito el tema, voy a leer Salmo 51:6. Y es algo que David estaba diciendo a Dios y decía: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Ok? Y justo vamos a hablar de las personas más íntimas de Jesús, pero en su tiempo de vivir aquí como humano, de estar en la tierra. Y esas personas eran, creo que algunos ya saben, eran Juan, Pedro y Jacobo o Santiago, que era hermano de Juan. Esas tres personas pues eran solamente humanos normales, no había nada como espectacular en ellos.
Tampoco eran como que lo peor de la sociedad, pero tampoco eran lo mejor y lo más famoso y talentoso. No había nada en ellos como fuera de, como decimos en México, de que común y corriente, ¿no? O sea, una persona más. Eran eso, pero eran seguidores de Jesús. Pero no, o sea, no había nada que tú dijeras, no inventes, fueron el peor asesino, o sea, de serial, o fueron el rey de una ciudad, de un país. No, o sea, ellos eran personas normales, pero eran los íntimos, eran como los close friends. De hecho, también podemos decir la mesa de los close friends, porque eran como los más cercanos a Jesús. Como que si Jesús hubiera tenido close friends en su Instagram, pues estaban los 12, pero ellos tres, nunca se perdían ninguna historia acá. Y ellos tres eran como demasiado cercanos a Jesús. Había una interacción muy padre, porque Jesús los hacía parte de muchos momentos muy especiales. Ellos eran pescadores y Jesús los llama. Para empezar un poquito, vamos a leer en Marcos 4, del 18 al 22, cuando Jesús los llama. Jesús estaba caminando por el mar en Galilea, y lo voy a empezar a leer. Dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Desde el inicio fue como que algo bien de que tenemos que seguirlo, es el Mesías, tenemos que ir tras de él. O sea, fue como una decisión muy radical, dejar su vida para seguir a Jesús. Y bueno, aquí también se menciona a Andrés. Andrés no era como que no estaba en los momentos más íntimos, pero Andrés tiene una historia bien increíble. Espero después podamos platicar eso, porque fue también increíble lo que Dios hizo con él. Pero específicamente en este círculo de los tres íntimos de Jesús, no es que para los otros 9 no tuviera un propósito increíble, porque sabemos que no fue así. Cumplió su propósito increíble en los 12 que quedaron al final, cuando Matías se agrega después de Judas. Para los 12 Jesús y Dios cumplió su propósito en ellos. Y ellos amaron a Jesús completamente, dieron todo por Cristo. Pero con ellos tres, Jesús quería enseñarnos la indispensabilidad, la necesidad que tenemos de una comunión íntima y de aprender el carácter de Jesús mientras lo conocemos más cada día. O sea, con ellos tres era muy específico lo que nos quería enseñar Jesús, de lo esencial que es la comunión íntima con Él. Lo esencial, lo indispensable que es para decir que soy hijo de Dios, para decir que soy cristiano, para poder decir soy amigo de Dios. Lo indispensable que es tener una comunión íntima, pero no al modo nuestro. No es una comunión como a nosotros nos gusta, porque a veces decimos, sí, tengo una relación personal con Dios, todos los días me levanto y le digo gracias. Eso no se me hace, bueno, a mí me ha enseñado que esa no era mi comunión íntima con Él. El nada más levantarme o el nada más orar por los alimentos en mi mente de que sí, gracias Dios, y ya nunca más le hablaba en todo el día. Eso no es una comunión íntima. Pero Jesús por eso hacía algo bien especial con ellos tres, porque nos quería enseñar lo importante de esta comunión. ¿Y qué es esa comunión íntima? Lo podría describir en tres formas, pero algo muy específico es que mientras buscaba significados de la comunión como en relación, todo decía que la comunión es compartir y estar de acuerdo. Eso es fuerte, no es cualquier significado, compartir y estar de acuerdo. Algunos lo dejamos nomás como comparto tiempo con Dios, pero no estoy de acuerdo en todo lo que me pide, pero comparto tiempo con Él. No, la comunión es compartir y estar de acuerdo. Por eso es comunión, común acuerdo. Es estar de acuerdo con Él. Entonces, la comunión no es nada más como el pasar el tiempo que a mí me queda del día. Es de verdad vivo una comunión diaria en mi día con Él. Y en verdad vivo conociéndolo a Él mientras veo mi vida pasar, y lo voy conociendo y me voy transformando porque estoy en comunión con Él. Estoy de acuerdo de que me sigas cambiando. ¿Y qué formas pueden ser como para tener comunión? Escucharlo y obedecer, que está en su palabra lo que tenemos que obedecer. Disfrutar el tiempo para contemplarlo y adorarlo sin interrupción,
porque a veces no tenemos un tiempo especial para Él, a veces solamente es el tiempo que podemos pasar con Él, el tiempo que podemos ahí como que entretenernos un rato en la Biblia, pero es no interrumpirte y solamente estar pasando tiempo para disfrutar de Él y contemplarlo. Y el que yo diría como muy importante o más importante, ser moldeados en su presencia en los procesos. Ser moldeados en su presencia, en cada proceso que vamos atravesando, vamos siendo moldeados en ese proceso. Mientras más lo conocemos, más nos parecemos a Él. Así pasa, mientras más pasamos tiempo con Él, más pero lo que queremos hablar es como el tiempo que Él quiere que pasemos, no el tiempo que a mí me gusta, el tiempo como a mí me gusta pasarlo, el tiempo como a mí me agrada, no, el tiempo como a Él le gusta pasar el tiempo conmigo. En Juan 14:23 podemos leer que Jesús estaba diciendo esto, decía, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Y luego en el 24 dice, el que no me ama no obedece mis palabras y la palabra que han oído no es mía sino del Padre que me envió. O sea, Jesús está diciendo como el que me ama va a obedecerme. Entonces, si tienes una relación con Él, lo tienes que obedecer si dices que lo amas. Y entonces así es como Él puede venir y vivir con nosotros. Por eso dice, vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. O sea, no va a pasar un ratito, se va a quedar. Con el que anhela obedecerlo, se va a quedar a vivir. Y eso es hermoso, qué hermoso saber que el Espíritu Santo anhela vivir en los que quieren obedecerlo, en los que quieren, no quieren que nada más sea como una fuerza, como piensan muchos, una fuerza externa que está aquí, sino que saben que es la persona que habita en ustedes, el Espíritu Santo. Y saben, cuando Jesús estaba diciendo esto, pues prácticamente decía como sin comunión no hay fe. Sin comunión no hay cumplimiento del propósito, porque ¿cómo va a haber fe si no crees que necesitas la palabra para obedecerlo? Entonces no hay fe. Si no pasas tiempo en la palabra, porque de la palabra viene la fe. Entonces, si no pasas tiempo en la palabra, pues no hay fe. Entonces, sin comunión no hay fe. ¿Y qué más pasa? Pues no aprendes tu propósito, no aprendes lo que el Señor tiene para ti. Entonces, si no hay comunión, tampoco se va a cumplir el propósito que el Señor tiene para tu vida. Tampoco vas a llegar a ese lugar de como decir, wow, Dios está haciendo sus planes. Tal vez no estoy 100% ya ahorita como el propósito perfecto, pero estoy caminando en el propósito que Él tiene para mí. Y el propósito para Juan, Pedro y Santiago era muy diferente. Los tres iban a vivir vidas bien diferentes después de tener a Jesús en la tierra. Pero era claro que el momento en el que ellos decidieron seguirlo y en el proceso, mientras iban siendo transformados, Él les permitió vivir y terminar el tiempo en la tierra como Él había querido. Mientras estuvieron con Jesús, pero también cuando se fue Jesús, ellos vivieron el propósito que Jesús quería para ellos. Y creo que es como esta relación que te va cambiando el corazón. Y saben, ellos vivieron cosas increíbles. No sé si han escuchado todo, pero ellos vivieron momentos muy especiales como la transfiguración de Jesús, solo estaban ellos tres. El milagro de resurrección de la hija de Jairo, solo estaban ellos tres. El momento del Getsemaní, de la oración con Jesús antes de morir, solo estaban ellos tres. Ya hubo más momentos que ellos solo estuvieron ahí escuchándolo, que ellos solo estuvieron disfrutando su presencia y era Jesús moldeándolos, porque había algo en ellos que quería enseñar Jesús, como es que sin mí no van a poder, sin mi relación personal con ustedes no van a poder. El propósito era diferente, pero para darte un poquito contexto de cómo los transformó Dios, en Marcos 3:17 hay algo bien bonito que no siempre se presta atención, pero Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo o Santiago, pues si digo los dos nombres ya van a saber quién es, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Y muchas de las personas que han estudiado como por qué se llamaban así, es porque lo de hijos del trueno era porque se conocía que eran personas con carácter muy impulsivo. Juan y Jacobo eran personas con un carácter como demasiado, o sea, no te lo imaginas, ¿no? Porque Juan, cuando lo lees en sus libros, dices tú como, ay no, qué increíble cómo habla de bonito y así, pero Juan era una persona impulsiva,
Por eso Jesús mismo ya también en su confianza pues les dijo hijos del trueno, ¿no? Así como son muy intensos y eran muy, sí, es lo que muchas personas dicen de los estudiosos, porque como tal la Biblia no dice, pero sí hay momentos que dicen sí eran eso. Hay momentos en la Biblia que igual los vamos a leer donde dices, bueno, sí eran esto y por algo Jesús hizo una transformación increíble en Juan, que todos lo conocen como el discípulo del amor, el discípulo amado, pero él era el hijo del trueno y también su hermano Jacobo. Y después de él está Pedro, que Pedro era un hombre, creo que como todos en algún momento, si hemos leído la vida de Pedro, podemos decir me identifico en algo con Pedro, o cañón, porque la verdad la vida de Pedro refleja demasiada humanidad, refleja demasiada imperfección. Lo que está en la Biblia de Pedro te hace entender que es como que ¿por qué Dios no me querría a mí? Si Pedro es como casi el mismo que yo, si yo estuviera ahí con él, ¿sabes? O sea, seríamos iguales. Y Jesús amó tanto a Pedro desde que lo conoció. En Lucas 5, del 7 al 9, le voy a leer también. Dice, voy a leer 5 desde el 5, perdón. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Y también estaban sorprendidos Jacobo y Juan. Pero aquí en otras versiones también la Biblia dice, se llenaron de temor, se llenó de miedo. Y Pedro es una persona que tenía miedo. No sé si se acuerdan la historia cuando Pedro camina en el agua, tenía miedo, pero a la vez quería vencerlo. Entonces Dios conocía el corazón de Pedro y Dios conocía que Pedro quería ser transformado por Cristo, porque todos en la barca tenían miedo, pero el único que caminó fue Pedro. Entonces, aún con todo su miedo, quería ser transformado, quería avanzar y quería ser otro, quería decir, yo puedo caminar, si él dice que podemos hacer lo que él hace, entonces yo puedo caminar por el agua. Y se llenaba a lo mejor de miedo, pero era un humano que también el Señor fue transformándolo en la comunión íntima, en el enseñarle cosas tan profundas que honestamente siento que Pedro vivió momentos muy difíciles que Jesús lo permitió para que él aprendiera como lo que tenía para él. Vivió momentos que Jesús pudo haber evitado que Pedro viviera la negación. Jesús lo pudo haber evitado porque es Dios. O sea, por mucho Jesús le pudo haber dicho, vas a estar en otro lugar, necesito que vayas acá. Y Pedro lo iba a obedecer porque Pedro era como pues, su amigo, su discípulo, ¿no? Entonces, obviamente Jesús permitió que Pedro viviera eso, pero igual ese momento iba a moldear a Pedro, ¿saben? Esa negación iba a moldear quién era Jesús y qué tan importante era la comunión íntima de Jesús con Pedro, qué tan importante era como permanecer unidos y qué tan importante era disfrutar de Cristo con Él. Y la comunión personal con Cristo es la única forma de que nuestra fe aumente y de que Él sea el que cumpla su propósito para nuestra vida, a su modo y no al nuestro. ¿Sí? La comunión personal con Cristo es la única forma de que nuestra fe aumente y de que Él sea el que cumpla su propósito para nuestra vida a su modo y no al nuestro. Y lo podemos leer un poquito en Juan 15, del 4 al 5. Aquí lo tengo, creo. Juan 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Otra vez, palabras que marcaron a Juan, porque este evangelio lo escribió Juan, ¿no? Entonces dijo, necesito permanecer en esta comunión, necesito permanecer cerca de mi maestro, de mi mejor amigo, necesito estar cerca de él. Entonces,
para continuar un poco, suena bien bonito ser del círculo íntimo de Jesús. Incluso algunos de ustedes pueden decir como, sí, yo ya estoy ahí, así como, ya de qué estamos hablando, ¿no? Suena muy bonito decir que eres de los amigos personales de Jesús y pues obviamente lo es. No estamos diciendo que no lo es, claro que lo es. Pero para disfrutar de esa belleza, o sea, para disfrutar de la comunión íntima, sí hay precios que a veces no queremos pagar. Y solo vemos la historia porque ya está escrita así como que qué bonito Dios moldeó a Pedro, qué bonito Dios cambió a Juan. Y vemos así y nos gusta, pero no podemos entender que no fue tan fácil. Y no solo los eligió Jesús para decir, hey, sí, estos 3 son mis favoritos. No, nunca dijo eso. O, estos son mis mejores amigos. No lo hizo por eso Jesús. Jesús anhelaba comunión íntima porque aparte de disfrutar su compañía y su amistad, Él quería cumplir propósitos eternos en ellos. Por eso es que Jesús buscaba esta intimidad, para cumplir sus propósitos eternos, no nada más para dar un rato de amistad, porque qué bonito es cuando hacemos a Dios a nuestra forma, según nosotros lo hacemos a nuestra forma, como sí, lo disfruto porque esto y todo lo que dices es como un Dios que se acomodó perfecto a tu vida, que se acomodó perfecto a la vida feliz donde Él es el Dios que tú quieres. Y no te estoy diciendo que la vida con Dios no es feliz, es demasiado gozosa, es hermosa, pero lo que estoy diciendo es que hay precios que se deben de pagar para entender que una cosa es lo que tu corazón quiere y lo que tu corazón anhela, y otra cosa es lo que su corazón quiere para ti, lo que su corazón quiere que tú conozcas, los secretos que Él quiere que encuentres, como decía David, en esa intimidad, como los secretos que Él quiere que tú descubras para ti, para tu vida, para cumplir su propósito y no vivir nada más como al Dios que a ti te gustó, como ese estilo que a mí me gusta, como se acomoda. A veces nosotros mismos preferimos ser solo conocidos de Dios o amigos normales, amigos casuales, pero no vivimos en ese círculo íntimo, como de amigo personal, como de amigo cercano, amigo hermano, así, o sea, no lo vivimos. A veces preferimos quedarnos como sus conocidos porque pues vamos a la iglesia siempre, o su amigo así casual porque cuando lo necesito neta sí lo busco muchísimo y pues sí contesta, entonces sí, todo está bien, pero no vivimos una vida diaria de esta amistad como íntima que Él anhela, que Él dice como aquí está la mesa para ti. Está la mesa que preparo para pasar tiempo contigo siempre. Y hay varias formas en que Jesús les enseñaba a Juan, Pedro y a Jacobo de ir muriendo a ellos mismos, porque el precio más importante es morir a nosotros mismos cada día. En Juan 3:30 es donde decía, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Ese es el precio, ir muriendo a nosotros mismos. Qué fuerte el precio. No es un precio de como que ve a pagar algo, ve a pagar una limosna, ve a pagar una ofrenda, no es el precio de como cómprale cosas a tus hermanos para que sientan que eres generoso, no es el precio de como paga cosas que los demás no pueden pagar. Eso, qué padre tener un corazón generoso y bondadoso, pero el precio es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Entonces, si yo debo disminuir y debo morir a mí misma cada día más, entonces es un precio más espiritual y no es tangible, es un precio que yo le entrego a Él, porque le digo como tú ya hiciste todo, entonces yo nada más necesito venir aquí y decirte cómo quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida. Y bueno, hay varias formas en que Jesús les enseñó, hay muchas cosas que les enseñó y probablemente no acabaríamos como analizando una carta, ¿no? O un capítulo así largo, no acabaríamos ahorita, pero quiero mencionar 4 cosas que ellos tuvieron que rendir, fue morir a sí mismos. 4 cosas que ellos tuvieron que rendir porque si no lo dejaban no iban a poder avanzar en el llamado que Jesús tenía para sus vidas. Entonces ellos aprendieron a morir a sí mismos. Y probablemente no alcancemos a leer todo, entonces voy a hacer un poco de resumen y decir los versículos. Pero bueno, primero fue el orgullo. Tenían que dejar el orgullo porque, por ejemplo, Juan y Jacobo querían ser los que se sentaran a un lado de Jesús. Hasta llevaron a su mamá para que les pidiera que cuando ellos murieran estuvieran sentados a un ladito de Jesús en el trono y que estuvieran ahí como los más importantes, el orgullo. Y Jesús les dijo, primero tienen que estar dispuestos a pasar la misma copa que yo voy a beber y primero tienen que estar dispuestos a entregar su vida por mí y
no sé si se los voy a dar porque eso no es mi decisión, eso es del Padre. Y eso fue el orgullo que querían, como si somos los más cercanos, nos merecemos el lugar ahí a un ladito. Ni siquiera siendo el más íntimo te puedes dejar llevar por un orgullo. Por un orgullo es el que Jesús quiere transformar. Y luego, cuando pasan a la transfiguración y ven esto que solo vieron ellos tres, esto increíble, en Mateo 17:9 Jesús les dice, no cuenten nada. Eso también es con tu orgullo, porque a veces quieres ir y decir, es que hicimos esto, hicimos todo esto increíble, como que para la gente piense como, wow, los elegidos, wow, la persona que Dios eligió para mostrar esto, ¿por qué no me elegiste a mí? Y Jesús les dijo, no cuenten nada. Y está escrito que solo lo contaron después de que Jesús ascendió. Ni siquiera cuando resucitó, no, o sea, hasta que Jesús casi les dijo, ya pueden contarlo, lo contaron. Pero lo escribieron hasta que escribieron sus cartas y sus libros, pero Jesús les había dicho no cuenten nada, ¿no? Después, el segundo punto, la búsqueda de ser aceptados por Jesús. Jesús quiere romper eso porque nosotros sí hay una búsqueda de querer ser aceptados por Él. Y no en todos, yo sé que algunos a lo mejor ya entendieron cuánto Dios los ama y no necesitas hacer nada, solo aceptar su amor y seguir transformando, pero hay unos que estamos luchando con una búsqueda de ser suficientes para Dios. Jesús está diciendo como, nunca lo vas a lograr, ¿sabes? O sea, nunca lo vas a lograr porque yo no te estoy pidiendo que seas suficiente para nada. Yo te amo así como eres. En este, por ejemplo, te puedo decir cuando Jesús está diciendo como viene la hora en que el Hijo del Hombre va a morir y le van a hacer daño, y Pedro como en su lucha como de que sí, Señor, yo soy el mejor, le va y le dice, no, que Dios guarde que te pase esto. ¿Y qué le contesta Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Probablemente la intención de Pedro era decirle a Jesús como, no te mueras, o sea, yo te quiero mucho, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. Cuando le corta la oreja al guardia, probablemente también, no, para que vea Jesús que yo lo voy a defender ante todo. Y Jesús de que Pedro, o sea, es que yo ya te amo como eres, no necesitas hacer 1000 cosas para que te acepte, no necesitas hacer tanto para que yo te acepte, nada más sigue viniendo aquí a la comunión conmigo, sigue viniendo a pasar tiempo conmigo. Y luego, el rencor o la enemistad hacia un hermano. Eso es muy fuerte y eso no te permite vivir una comunión plena con el Señor. Y puede ser enemistad con cualquier persona, puede ser con alguien aquí dentro de la iglesia, puede ser con alguien de tu familia, alguien desde que estabas pequeño que no has roto ese rencor, esa enemistad. Aquí, por ejemplo, les enseña algo bien padre, que tampoco no alcanzamos, pero le enseña algo bien padre a Juan y a Jacobo, porque tenían como, siempre los judíos tenían como este rencor a los samaritanos y viceversa, no se querían. Entonces, cuando Juan y Jacobo se dieron cuenta que unos samaritanos no querían recibir el mensaje de Jesús, le dicen a Jesús, Señor, ¿nos permites que oremos porque caiga fuego para que mueran? Y Jesús de que, no, o sea, no, esa no es la forma. Yo vine a traer salvación también a los samaritanos como a los judíos. Yo también vine por ellos. Entonces, el rencor o la amistad, el rencor o la enemistad no se trata como de lo que te están haciendo a ti, pues, o sea, es lo que hay en ti. No se trata de lo que te están haciendo, porque probablemente siempre vas a encontrar una forma de ser la víctima en una situación, o sea, siempre vas a encontrar la forma de oponerte del lado de la víctima o lo que sea, siempre vas a encontrar esa forma, pero la enemistad se trata de lo que hay en tu corazón. O sea, probablemente los samaritanos sí iban a seguir, alguno de ellos no iba a querer a Juan nunca, pero se trataba aquí de que Juan entendiera el amor, que claramente lo entendió porque sus libros se extienden hablando de amor 1000 veces, ¿no? Pero Juan tuvo que ser transformado porque los hijos del trueno, los que querían que cayera fuego sobre alguien, y la búsqueda de aceptación en el mundo. Y creo que esta también es alguna que muchos luchamos, y obviamente la situación más clara es cuando Pedro negó que seguía a Jesús. Cuando Pedro niega a Cristo por el miedo de que también lo maten a él. Cuando Pedro niega a Cristo por el miedo de también el ser juzgado y condenado, o simplemente porque si están haciéndole algo a Jesús, ¿qué me van a hacer a mí? Si saben que soy su seguidor, me van a buscar también a mí. Y ese miedo tampoco te va a permitir tener una comunión íntima con Él, porque es un miedo donde te importa más lo que piense la gente que lo que piensa Dios de ti. Te importa más lo que piensa el mundo. Me gusta mucho esta frase que ponen mucho, creo, en Instagram o Facebook, que dice como, ¿qué esperas de un mundo que mató a un hombre perfecto? O sea, ¿por qué no te juzgarían a ti? ¿Sabes? O sea, es como,
ya date paz con eso de que no vas a tener la aceptación completa del mundo, nunca la vas a recibir, pero Jesús en esta comunión íntima es donde te puede dar esa paz de verdad. O sea, si tú, por ejemplo, ahorita estás viviendo una situación donde te da vergüenza o simplemente te da miedo lo que te vayan a decir por seguir a Cristo, no va a cambiar porque salgas de aquí y escuchaste esto. Va a cambiar cuando en la comunión íntima con Él, cuando en la intimidad con Dios entiendas que Él te llena completamente y que no necesitas quedar bien con nadie. Entonces necesitas estar como en esta mesa donde Él revela sus secretos. Necesitas estar en esta mesa donde Él está hablando. Mientras somos más transparentes con Él, Él más nos cambia. Eso es hermoso, ¿no? O sea, Pedro fue lo más transparente. Fue transparente como humano y más lo cambió Dios, más lo transformó mientras Él más se mostraba. Y es que es muy fuerte, pero si estas 4 cosas que mencioné o una de las 4 cosas que dijimos, solo una o las 4, son súper constantes y no podemos entregarlas y están gobernando en nuestra mente, entonces no vamos a poder disfrutar la plena comunión. No estamos aún en la mesa sentados a un lado de Jesús, o probablemente sí estamos en la mesa, como en una mesa larga, pero Jesús está acá en la cabecera y tú estás hasta la otra o estás por la orilla de acá y Él quiere que te sientes ahí a un lado con Él y que disfrutes estar sentado a su lado y que disfrutes de verdad como Juan recostado en su pecho, escuchándolo, sabiendo lo que Él tenía para ti, lo que Él tiene para ti. Entonces, si una de esas 4 cosas, el orgullo, la búsqueda de ser aceptados por Jesús, el rencor o la enemistad hacia tu hermano, hacia alguien que conoces, o la búsqueda de aceptación del mundo, si estas gobiernan tu mente, tu vida, entonces de verdad necesitas decirte como así es como quiero vivir. O sea, quiero vivir esta vida gobernado por esto. Si es solo una, también. O sea, quiero vivir mi vida como diciendo todo está bien, pero esto no lo puedo entregar. Este precio no quiero disminuirme yo y entregárselo a Cristo. Y no es que no vamos a batallar con las personas que no tenemos como, que no digamos, si alguien dice, no, a mí no me gobierna ninguna de estos 4 cosas. No significa que nunca vas a luchar con ellas o que no estés luchando contra ellas. La diferencia es que todos los días vayas y se la entregues a Dios y le digas, sigue tratando conmigo en esto, sigue tratando conmigo en esa área, sigue cambiándome. Cuando no se lo dices, qué feo. O sea, cuando le hablas de todo lo bonito, pero no le hablas de esas cosas que no quieres, ahí no toques, Señor, ahí no cambies, ahí no te metas porque pues ya está padre nuestra relación, lo otro no te lo quiero decir. Entonces te quedas sentado en la orilla de la mesa y no vas a un lado de Jesús, no vas a un lado porque la amistad es como a ti te gusta, no como Él quisiera. Mientras somos más transparentes con Él, más nos cambia. Y como decía Juan, a veces queremos decir que tenemos comunión con Él, pero en realidad no. Porque voy a leerles algo que se me hizo muy fuerte cuando leí en el primer libro de la primera carta de Juan. Es en el versículo, primera carta de Juan, el capítulo 1, 6 y 8. Okay. A ver. Ok, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y puedes ir al 9 también, porfa. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí Juan está diciendo, si tú dices que tienes comunión con Él, debes de aceptar que tienes pecado. Porque si no aceptas que tienes pecado, estás mintiendo, ¿ok? Entonces, es como cuando Pedro quería a lo mejor fingir, ya te conozco, ya estamos bien, pero le salió todo ese lado que Jesús dijo, ¿ves cómo te quiero seguir cambiando? ¿Ves cómo te quiero seguir limpiando? Pero ¿qué hacía Pedro? Mantenerse en comunión con Cristo, ¿no? Mantenerse en esa comunión con Él. Y la comunión personal con Cristo es la única forma, pues como habíamos dicho al principio, no nada más, es la única forma en la que nos va a cambiar.
Pero mientras estaba leyendo esto de Juan, me di cuenta que mientras lo peor de nuestra humanidad se revela a nuestro propio entendimiento y a nuestro corazón y decidimos confesarlo, lo mejor empieza, porque su poder empieza a cambiarnos. O sea, sí es necesario que tú entiendas, que te quites el orgullo, entiendas que no eres perfecto y vivas situaciones donde digas, no me gusta ser así, no me gusta esto y tengo que aceptar que hay pecado en mí. Porque si nunca aceptas que hay pecado en ti y estás aquí y dices como que sí, gracias Dios, amén y amén y amén, y dices mi relación contigo está bien, Padre, qué bonito, pero qué bonito también es como todos los días aceptar tu necesidad de permanecer en Él, tu necesidad de decirle como Dios, ayúdame hoy, Señor, si hay algo en mi corazón en lo que no estoy creciendo, ayúdame a romperlo, Señor. Si hay algo en mi corazón, no importa lo que los demás piensen o si alguien tiene como rencor contra mí, yo lo que quiero es yo sanar el rencor que hay en mí, romper lo que hay en mí que no me está haciendo bien, como quitarme el orgullo que me dice que ya está todo bien y quiero empezar a conocerte más. Para ser un íntimo de Jesús necesitamos morir a nosotros mismos cada día. Necesitamos pedirle a Él que nos escudriñe y muestre lo que está mal en nosotros, que no nos deje quedarnos conformes, como decía David en el Salmo 139, ¿no? Cuando decía, escudriñame Dios y ve si hay un camino de perversidad en mí, ve si hay algo que te ofende, ve si hay algo que no te hace mal. Necesitamos pedirle a Él que nos escudriñe y muestre lo que está mal y que no nos deje quedarnos siendo los mismos mientras pasamos tiempo con Él. Y si hacemos un comparativo de los 4 puntos, te voy a enseñar como lo que entendí que aprendieron un poquito, porque aprendieron muchísimas cosas, pero de las 4 cosas que te dije, vi como 4 respuestas que Dios les dijo que hicieran y Juan y Pedro las repiten mucho en sus cartas, las repiten constante y es como Jesús decía, como necesitan confesar su pecado, ser purificados por medio de mi sangre, de su sangre necesitamos ser purificados, amar a tu hermano no importa quién es y permanecer en la prueba. Y hay un cuadro como para que lo relacione, no sé si mira, aquí está de que lo que mi corazón quiere, pues mi corazón quiere ser orgulloso, pero ¿qué quiere Jesús? Quiere que confiese el pecado, como Juan decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Luego, la búsqueda de ser aceptados por Jesús. Jesús decía, mi sangre los ha purificado, no necesitan hacer nada para ser aceptados por mí. Mientras te acercas y recibes la sangre del Cordero, eres purificado. El rencor o enemistad hacia un hermano. Y lo que habla Juan, la primera carta de Juan es muy fuerte, nada más leímos un pedazo, pero Juan dice, el que aborrece a su hermano no es de Dios. El que tiene algo contra su hermano no tiene comunión con Dios. Y es muy directo Juan cuando dice, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, no amamos a Dios. Y el que miente, pues no es de Dios. Y literal Juan, creo que sale también su personalidad porque sí dice como es del diablo, literal, o sea. Es directo, ¿no? Y después dice, la búsqueda de aceptación en el mundo. Y Pedro decía en sus cartas, decía, Dios nos va a pasar para ser refinados como el oro. Dios nos va a pasar por momentos que no nos van a gustar. Dios nos va a pasar por momentos que te van a doler. Pero así como el oro sale tan hermoso y brillante, es como Dios te quiere sacar. Es como Dios te quiere sacar. Probablemente Pedro estaba esperando ser aceptado por el mundo y Dios lo dejó pasar por una prueba tan fuerte como la negación, pero permaneció, no se salió del grupito de los 12 y dijo, ya, ¿para qué si hice esto? Permaneció y dijo, Dios, hay restauración en Dios, hay vida en Dios. El rencor a la enemistad, Juan tal vez quería que murieran los samaritanos y ¿qué hizo Jesús? Lo mandó a predicar el evangelio a muchos, a judíos, a gentiles, lo mandó a predicarle a un montón de gente el evangelio de la salvación. Y la búsqueda de ser aceptados por Jesús, probablemente Pedro quería quedar bien con Jesús y quería como que Jesús dijera, wow, Pedro es increíble. ¿Y qué pasa con la vida de Pedro? Pedro entiende que el único que puede lavarte completamente es Cristo, que el único que puede, esto lo dice por ejemplo en 2 de Pedro, versículo 1-4, en 1 de Juan 1-7, hay muchos versículos que igual no se los puedo decir, pero creo que si buscan la primera carta de Juan y la primera carta de Pedro pueden entender cómo Dios los hizo pasar por estos procesos donde transformó
incluso dolorosamente sus corazones, y donde los cambió. Y la vida de ellos no fue perfecta, pero fue hermosa porque se dejaron moldear por Jesús. O sea, no fueron, cualquiera de los tres pudo haber desertado mientras Jesús los estaba cambiando, pero no, quisieron seguir siendo moldeados mientras iban siendo cambiados, aunque Jesús los regañara, les dijera que estaban mal, que no era lo que ellos querían. Qué fuerte, porque nosotros a veces Dios dice, no es como tú quieres esto y ya te quieres ir. No va a salir como lo que tú oraste y ya te quieres ir. No voy a contestar de esta forma y ya te quieres ir. Pero ellos tres, a pesar de esto, permanecieron. Pedro quería ser aceptado por Jesús en sus propias fuerzas, era súper impulsivo también y quería defender a Jesús y cuidarlo y no dejar que muriera. Pero ¿sabes qué le pasó a Pedro? Pedro descubrió que en la comunión con Jesús, el propósito que Jesús le dijo, nada lo iba a cambiar. No importaba si Pedro se esforzaba porque Jesús lo aceptara. Una vez Jesús le dijo, tú vas a ser la roca sobre la que yo funde la iglesia. Aunque Pedro negó a Jesús, Jesús no cambió el propósito. El propósito fue el mismo. Por más que Pedro se esforzara, Jesús le dijo, déjate moldear por mí porque el propósito se va a cumplir mientras te dejes moldear. O sea, no fue que Jesús dijo, ya me negó Pedro, ya no va a ser el que funde la iglesia. No, al contrario, lo dejó pasar por una prueba para dejarle ver que lo seguía amando a pesar de todos sus errores, que yo te sigo amando, Pedro. Y fue el fundador junto con los 12 de la iglesia primitiva y fue como el líder. En los Hechos vemos los primeros capítulos, Pedro era el líder, era el que hablaba casi hablaba de que unos discursos, unos sermones tan increíbles que la gente se quedaba como si hubiera estudiado muchísimo, Pedro. Y la misma Biblia dice que no era un hombre estudiado. No dependía de lo que él pudiera hacer, solo de que tenía que ser refinado como el oro, solo tenía que dejarse que Jesús atravesara por pruebas que le dolieran. Y esa es la comunión, que te dejes ser transformado. Santiago quería ser el primero en el cielo, quería estar sentado al lado de Jesús antes que los demás, quería como ser importante, pero ¿sabes qué fue lo más padre de su vida? Que fue el primer mártir de los discípulos, fue el primero que entregó su vida por Cristo, fue el primero que murió defendiendo su fe, de los 12 fue el primero que no le importó lo que pensaran de él. Ya que me importa dónde me voy a sentar en el cielo, yo quiero que el mundo conozca a Cristo, dijo. O sea, ¿qué me importa si tengo un lugar como donde me exalten? Yo no quiero ser exaltado, quiero que Cristo sea exaltado. Y muchos dicen que murió más o menos a los 14 años de que Jesús había ascendido al cielo. Entonces, no fue tanto tiempo, pero eso fue como un impulso para que los demás cristianos defendieran su fe y muchos más empezaron a morir por Cristo en persecución, en martirio. Muchos más empezaron a entregar todo por Jesús. Juan era impulsivo y era religioso, como vimos al principio. Juan creía que los que no estaban con Jesús estaban en contra y no se merecían el amor de Cristo. Pero ¿qué terminó siendo Juan? Terminó siendo el discípulo del amor. Juan terminó siendo el famoso discípulo amado, el último en morir también y el que recibió la revelación del Apocalipsis. Qué fuerte es esto, porque cuando somos cambiados en la comunión con Jesús es cuando permitimos que el propósito se cumpla. Si estás viviendo una vida de iglesia cristiana y estás viviendo a gusto y estamos viviendo conformes, probablemente no va a pasar nada grave. Lo triste va a ser que nunca vas a dejar que el Señor cumpla su propósito en ti, y para mí eso sí es grave. O sea, a nuestros ojos tal vez no es grave porque estoy cómoda teniendo rencor, porque estoy cómoda teniendo orgullo, no aceptando mis errores, estoy bien, pero cuando empiezas a conocer el corazón de Jesús y lo que quiere hacer para ti, dices, es que no, necesito ser moldeada por Él, no puedo ser la misma, no puedo seguir siendo lo que yo soy sin Cristo, no puedo seguir estando sin la transformación que Él quiere hacer, como lo hizo en Pedro, como lo hizo en Juan, como lo hizo en Santiago. Qué increíble cuando Juan, imagínate, ya pasaron muchos años y Juan vuelve a ver a Jesús, pero lo ve de una forma tan única porque es en la revelación del Apocalipsis y Jesús lo guardó hasta el final. Imagínate todo lo que entregó Juan, porque fueron muchos años desde que Jesús ascendió hasta que fue la revelación del Apocalipsis. Imagina todo lo que aprendió
por algo yo creo que sus cartas sí son muy importantes, aunque son bien pequeñas. El leerlas vas a quedarte de wow. O sea, si el apóstol que más vivió de los 12 me está diciendo todo esto, ¿por qué creería yo que no? Que el problema es el de mi hermano que está enojado conmigo y yo, pues pobrecita. Cuando el problema entonces es porque tú ya sembraste algo en tu corazón, donde también hay algo en tu corazón contra esa persona que no quieres soltar. Y no necesitas una recompensa. O sea, Dios sí da recompensas, porque ahí está en la Biblia, Dios da recompensas. Pero la mejor recompensa que puedes tener es la comunión con Jesús diaria. Eso es un regalo inmerecido. La comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que me vaya porque les voy a dejar a mi Espíritu. Tal vez dices, ¿cómo le voy a hacer como Juan, Pedro? Pues también a ellos también se les fue Jesús, pero recibieron al Espíritu Santo. Y vivieron como si fuera el mismo Jesús porque seguían aprendiendo, seguían creciendo. Entonces aquí sigue ese espíritu para ti, para decir, disfruta la comunión conmigo, disfruta estar conmigo. Y para terminar, me encanta Apocalipsis 3:20, cuando dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo y toco la puerta. Y el que abre la puerta y cena conmigo, y el que abre y cena conmigo, y el que abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, porque Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta y te estoy llamando porque tengo una mesa donde quiero que cenemos juntos. Cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces está diciendo, yo ya tengo la mesa donde quiero que cenemos, pero tú tienes que abrir la puerta. Como si él trajera el banquete. Como decía David, tú preparas un banquete para mí en presencia de mis angustiadores, pero decía, tú preparas el banquete. O sea, no es como que David le dijo, Señor, ¿ya está listo? Como Pedro, ¿ya está todo, Señor? Ven. No, Jesús dijo, ya está mi banquete, vengan y siéntense. Ya puse el vino, ya puse el pan. Ya solo siéntense y vengan a pasar conmigo tiempo en la comunión conmigo, pero no lejos en la mesa, no lejos. Me encanta. Una vez, antes de terminar, una vez soñé, bien raro, pasó hace como un año, una anécdota pequeña. Me acuerdo que soñé que yo estaba en un cuarto y había como una recepción y caminabas adentro de un comedor. Y yo me sentaba en las mesas del final y yo sentía mucho como que había una persona en el fondo y me decía como, ¿por qué estás hasta allá? Como, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te vienes a la silla de un lado? ¿Por qué no te sientas aquí? Y yo estaba como cómoda sentada acá, pero a la vez quería ir para allá. Y fue cuando empecé a entender como Dios me está diciendo, por más vida de iglesia, más vida de cosas bonitas y esto que tengas, si no quieres la comunión que yo quiero, no vas a poder disfrutar de mi propósito para tu vida. No vas a poder disfrutar de lo que tengo para ti. Y ese es Jesús. No necesitas la recompensa, porque la recompensa que tú quieres, porque la recompensa es la comunión. No necesitamos seguir luchando en nuestras fuerzas. Él puso la mesa para nosotros. Él está haciendo el desayuno. Él prepara el banquete. Él está poniendo el pan y el vino. Y Él quiere ser tu amigo íntimo a su modo. Él quiere ser tu amigo íntimo donde tú te dejas transformar por su amistad, no donde no es una amistad a tu gusto. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio, pero creo que si Dios te está llamando a soltar algo es porque sabe que puedes, porque Él sabe que puedes. No te lo está diciendo nada más porque a ver si un día haces caso, es porque sabe que puedes. Como creyó en Pedro, también cree en nosotros. Como creyó en los hijos del trueno, también cree en nosotros. Y Él sabe lo que tiene. Y saben que Jesús le dijo después de que Pedro negara a Jesús, hay una hermosa historia que creo que a veces no nos damos cuenta de esta historia. Pedro niega a Jesús, pero Pedro no se aleja de los 12, se queda ahí. ¿Quién sabe qué tanto pasó en su corazón? Porque la Biblia sí dice que lloró amargamente. Pero quién sabe qué pasaron en esos días en su corazón. Pero cuando Pedro vuelve a encontrar a Jesús, es en un momento también que están en la playa y están pescando. ¿Y saben qué hace Jesús? Jesús casi vuelve, resucita para venir con sus discípulos y decirles, vuelvo a afirmar lo que les dije, porque así como los conocí en una pesca milagrosa, antes de ascender volvió a hacer una pesca milagrosa. Cuando les dijo, síganme y les voy a dar un propósito, vuelve y les vuelve a dar una pesca milagrosa y les dice, les recuerdo que son pescadores de hombres.
Les recuerdo que mi propósito sigue. Jesús los pudo conocer en cualquier lugar otra vez, los pudo como encontrar en cualquier lugar después de resucitar, pero decide ir al mar de Galilea, el mismo mar donde llamó a Juan, a Pedro, a Santiago. Vuelve a ir después de resucitar al mar de Galilea, les da un milagro de pesca y les hace el desayuno aparte. O sea, la comunión es tan importante para Jesús. Y es hermoso que Jesús está diciéndonos, ven a disfrutar el tiempo conmigo. Y tal vez dices como son demasiadas cosas que tengo que dejar, pero es cada día, como decía Juan, que es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Poco a poco Él va creciendo cuando tú pasas ese tiempo con Él y cuando estás dispuesto a que Él crezca. Si no estás dispuesto a que Él crezca, vas a pasar el tiempo a tu modo, pero cuando estás dispuesto es hermoso. Y antes de pues seguir adorándole a Dios, voy a orar. Si gustan cerrar sus ojos donde estén. Dios, gracias porque nos llamas tus amigos, Señor, porque tú dijiste, nadie tiene mayor amor que que el que pone la vida por sus amigos, Señor. Gracias porque nos has llamado a ser amigos personales, a ser íntimos, Señor, a estar en esta mesa donde revelas tus secretos, donde revelas tus propósitos. Nos has llamado a estar en este lugar donde solo tú, Señor, quieres transformarnos, donde no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que tú quieres, Señor. Te doy gracias, Dios, porque cada persona de las que estamos aquí hemos podido disfrutar de tu presencia, Señor, pero no nos dejes quedarnos conformes disfrutándola a nuestro modo, Señor, sino que podamos entender que el banquete que tú ofreces es glorioso, Señor. El banquete que tú tienes, Señor, el vino que tú das es el mejor, Señor. No necesitamos otras cosas del mundo, no necesitamos vivir con este orgullo, vivir en la búsqueda de ser aceptados por ti o por el mundo. No necesitamos, Señor, vivir esperando que algo le pase a los que no queremos o no nos quieren, Señor. Necesitamos romper las cosas en nuestro carácter que hemos dejado que sean más fuertes que tú, y no queremos eso, porque nada puede ser más fuerte cuando tu espíritu gobierna 100% de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, déjanos, Padre, entrar a esa mesa de donde tú ya tocaste, Señor. Te pedimos, entra tú. Entra, Señor, y cena con nosotros, Dios. Cena, y no en una mesa donde yo me siente lejos, sino donde yo esté a un lado de ti, Dios, donde yo esté disfrutando las palabras que tienes que decir a mi corazón, la transformación que quieres hacerla, Señor, contra mi miedo, contra mis fracasos, contra mis ideas, contra mi rencor. Rómpelo, Señor, y que cada día, mientras pasen los años, aunque algo quiera seguir ahí, Señor, que yo diario pueda entregarte, lo que yo diario pueda decirte, no quiero vivir con lo que me separa de ser tu amiga, de ser tu amigo, Señor. Gracias, Padre, por esa palabra que nos has dado, porque hablas a cada uno lo que tú anhelas, Señor. Pero hoy seguimos diciéndote, te lo entrego, Señor. Yo sí quiero pagar ese precio. Yo sí quiero pagar eso, Señor, que es mi comodidad. Yo sí quiero que tú crezcas y yo disminuir. ¿Y por qué no le dices ahí donde estás? Yo sí quiero, Señor, yo sí quiero disminuir más. Yo sí quiero que tú crezcas en mí. No quiero ser la misma de todos los días. Y vamos a adorar un poco, pero sigue en tu corazón diciéndole como, Señor, te lo entrego. Me ha costado mucho entregarte esto, pero lo entrego. Y no se va a ir mañana, pero todos los días voy a estar entregándolo. Si gustas ponerte de pie y para seguir adorando a Dios, entregarle eso que sabes que